Qué gusto el estar con ustedes nuevamente en otra de estas grandes entrevistas especiales de ECO con personalidades de lujo que visitan nuestro país. Y en esta ocasión nos acompaña el argentino escritor Martín Caparrós, que está de visita en Panamá. ¿Cómo está, señor Martín? Muy bien, gracias. Bueno, y que también ha tenido un poco de experiencia en televisión. Quisiera que primero nos hablara un poco de quién es Martín Caparrós, para que nuestra audiencia pueda conocer un poco de los trabajos a los que se ha dedicado en los últimos años. Es difícil de saber, ¿eh? Yo llevo como, qué sé yo, décadas preguntándomelo y todavía no he conseguido contestar esa pregunta, pero lo más visible, digamos, es que escribo, he publicado como, no sé, 10 novelas y 20 libros de no ficción. He trabajado mucho en periodismo, hace muy poco cumplí 40 años en periodismo, porque empecé a los 16. Y he trabajado en radio, en televisión, mucho en prensa gráfica, he dirigido revistas, diarios, no sé, hice bastantes cosas en ese raro mundo que solemos llamar periodismo. ¿Ahorita mismo todavía sigue ejerciendo el periodismo? Sí, un poco menos, o sea, no trabajo para ningún medio de forma regular. Escribo columnas para el diario español El País. El otro día nos reíamos con unos amigos así, viejos periodistas como yo, porque parece que la columna es como una especie de jubilación de lujo para los periodistas a los que les ha ido más o menos bien. Cuando conseguiste que alguien creyera que tenías algo que valía la pena de ser escuchado, entonces te ponen a hacer columnas, dejas de hacer periodismo, empiezas a subirte al banquito, a opinar tonterías sobre esto y lo otro, y te pagan un dinero por no hacer prácticamente nada. Pero bueno, no es una mala Bueno, solución. y creo que los columnistas, los que se dedican a esto y a editorializar, es un trabajo que no es tan fácil, porque obviamente es hacer un análisis a veces de situaciones tan complejas. Bueno, para algunos que lo hacen en serio, con mucha información, con mucha dedicación, obviamente es un trabajo complejo. Para la mayoría consiste en, qué suerte, hoy se me ocurrió la idea que necesitaba para escribir la columna de mañana, y a partir de eso, con un poco de adorno y un poco de oficio, te juntas los 3.000 caracteres que necesitabas, la mandas y te dedicas a vivir tu vida. Martín Caparrós es argentino, pero actualmente usted radica en España. Sí, también soy español, o sea, mi padre era español y yo tengo nacionalidad española y he vivido en los años 80 en Madrid, ahora estoy viviendo en Barcelona, sí, he vivido también en Francia, en Estados Unidos, quiero decir, no me gusta tampoco quedarme demasiado fijado a un lugar. Me parece que el mundo es demasiado grande como para mirarlo siempre desde el mismo punto de vista. Bueno, y hay que observar las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Como usted dice, hay muchas cosas que ocurren simultáneamente en varios sitios. Martín Caparrós ha sido un escritor que se ha destacado mucho por escribir sobre política, ha estado muy de lleno en el tema de la democracia. Quisiera que nos hablara un poco de la evaluación que usted tiene como escritor, como ese escritor que ejerce también el periodismo, acerca de la democracia en este momento en América Latina, donde vemos situaciones que se dan, por ejemplo, en países como Venezuela, y obviamente hablemos de Panamá. Bueno, estuvimos hablando de esto estos últimos 2 o 3 días, porque la razón básica por la cual yo vine estos días aquí es que había un encuentro organizado por Oxfam, una ONG de origen inglés, pero con oficinas por todo el mundo, por un lado, y por otro lado la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, de la cual formó parte hace mucho tiempo. Organizaban un encuentro de periodistas de toda América Latina y España para discutir un poco sobre este tipo de problemas, básicamente sobre el tema de la desigualdad en nuestros países, pero no se puede hablar de desigualdad sin hablar del sistema político en el que eso sucede. En este caso, claramente las democracias en las formas en que están funcionando en nuestros países. Y una de las cosas que nos quedaban claras es que ha habido en muchas de nuestras sociedades una especie de desprestigio fuerte de la forma democrática por varias razones. Primero, yo decía, por ejemplo, en el caso de la Argentina, cuando volvió la democracia hace ya 30 años, después de una época de gobiernos militares, que es algo que más o menos sucedió en muchos de los países de la región, había como la idea de que la democracia alcanzaría para solucionar los males sociales y económicos del país. Había un presidente entonces
el primer presidente Raúl Alfonsín hizo campaña diciendo con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, etcétera, etcétera. Y bueno, 30 años después, en la Argentina, pero también en otros países de la región, hemos visto que la democracia no soluciona esos males, que esos males siguen vigentes en mayor o menor medida según los casos, pero que están allí tanto como estaban. Por un lado es esto, por otro lado, algo de lo cual se estaba hablando últimamente en Panamá mucho y en muchos otros lugares de la región, es el hecho de que la democracia no asegura la limpieza de sus dirigentes, quiero decir, no consigue garantizar que quienes supuestamente elegimos para representarnos, primero nos representen, o sea, hagan aquello que prometieron que iban a hacer, por lo cual los elegimos, y segundo, lo hagan de una manera decente y sin quedarse con los bienes públicos, los dineros públicos. Que lo hagan de una manera ¿no? transparente, o sea, que el hecho de que un país goce de plena democracia, esto no quiere decir que vamos a tener a gobernantes transparentes, que no sean corruptos y que obviamente lleven las riendas del país como debe ser. Al escucharlo y al escuchar a otros expertos hablar de democracia, o sea, como que esa palabra democracia que converge tantos significados, al pasar de los años se ha como desintegrado. Ya no, en realidad, hablábamos de que hace 10 años sí podíamos decir había democracia, ahora es como una mezcla de muchas cosas. Sí, para empezar hay como formas de la democracia, tampoco es que haya una democracia. Yo creo que una de las razones, insisto, por las cuales hay como este relativo desprestigio de la forma democrática, es porque vemos eso, que elegimos supuestamente, ponemos el voto y demás, supuestamente elegimos personas que deberían representarnos haciendo aquello que nos prometieron, por lo cual las elegimos y demás, y después hacen cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos en todo esto? Uno podría pensar también formas de la democracia que nos permitieran una decisión un poco más directa, que permitieran revocar ciertos mandatos cuando no están haciendo lo que deberían o cuando están cometiendo delitos del tipo que sea. Uno podría imaginar consultas periódicas. Bueno, tenemos que tomar una decisión importante para el país. Es muy fácil consultar al conjunto de los ciudadanos, hacer un referéndum, una consulta, y ver si esa decisión está bien o mal. No es necesario que la tomen otros por nosotros. Esto es un modelo que empezó a funcionar tal como está funcionando ahora hace 150 años, cuando los medios técnicos eran radicalmente diferentes. Era impensable decir, bueno, tenemos que decidir si vamos a ampliar o no el canal. Preguntémoselo a los 4 millones de personas que están implicadas en el asunto. Claro, hace 100 años, 150 años era imposible, hubiera tomado un año. Los tiempos han cambiado. Pero ahora se puede hacer perfectamente. Entonces, hay medios técnicos para hacer una democracia mucho más participativa, que implique al conjunto de los ciudadanos, como no se hace, como se siguen aprovechando las formas inventadas hace 150 años, cada vez más gente se siente alejada de eso, y si encima tiene la sensación de que los roban sus gobernantes, mucho peor. Vamos a hacer una pausa, la primera, amigos televidentes, creo que interesantes análisis que nos hace Martín Caparrós aquí, y bueno, de esos otros ingredientes que pueden funcionar para que un país en realidad ejerza la democracia. Vamos a hablar al regresar qué pudiéramos hacer nosotros a nivel de nuestro país para que esto en realidad sea como debe ser. El papel de los medios de comunicación es fundamental y básicamente estos análisis al volver. Usted manténgase en sintonía porque en minutos estamos de regreso. Estamos de regreso en esta entrevista especial con Martín Caparrós desde aquí, desde el Hotel Aloft, que nos ha recibido en el día de hoy. Y hablamos de esos elementos, señor Martín, que juegan un papel fundamental para que un país pueda ejercer la democracia. Que pudiéramos verlos también como que nos facilitan para que en realidad seamos un país democrático. Si tuviera que enumerar los principales, ¿cuáles serían? No, bueno, el principal yo creo es la voluntad de los ciudadanos, o la voluntad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos de participar en el asunto público. Lo que pasa es que eso es lo que en general la clase política desalienta. Quiere que le dejemos las decisiones a ellos y así que no nos metamos y pueden hacer lo que quieran. Es nuestra decisión ver si hacemos eso, delegamos y decimos, bueno, a mí la política no me importa, vivo mi vida, lo que quiero es
no sé, estar con mi familia, pasarla bien, hacer esto, trabajar, tururú, o si tomamos el compromiso, la responsabilidad de decir, no, a mí me importa porque, entonces, ni siquiera por una cuestión de altruismo, ni siquiera porque quiero que mi patria, tururú, no, simplemente porque la participación política es la única forma que se conoce en nuestras sociedades de armar vidas mejores para todos, ¿no? ¿Pudiera ser a través de la sociedad civil? Sí, a través del hecho de hacerse oír de las formas que sean posibles, quiero decir, desde las redes sociales, las calles, las participaciones, las asociaciones, cuando un grupo de gente encuentra que tiene un interés común, se asocia y trata de hacerlo avanzar, o sea, participar. Pero bueno, hay mucha gente que no le interesa eso y por eso delega todo esto en ciertos señores que llamamos los políticos, que se aprovechan de esa delegación para hacer lo que quieren y, como decíamos antes, a veces para llenarse los bolsillos. Entonces, por un lado está eso. Los medios, se suele hablar mucho del papel de los medios en este juego. Yo a veces soy un poco escéptico, digo, yo he trabajado en medios toda mi vida, pero me parece que en general los medios están mucho más del lado de las clases dirigentes, de los dueños de las grandes empresas y de los políticos que trabajan muy estrechamente con ellos. En general los medios están mucho más de ese lado que del lado de los intereses más generales, más comunes. Por supuesto, no todos los medios, pero la mayoría de los grandes medios sí, porque están en poder de gente que pertenece a esos sectores. Entonces, a veces yo descreo de la capacidad de los medios para fomentar esta participación, para hacer que la democracia sea más democrática y por lo tanto nos atraiga más y por lo tanto nos ayude más. Pero bueno, esa es una de las opciones. De los elementos. ¿Qué hacemos frente al escenario de que a veces las autoridades que están asignadas para fiscalizar, para vigilar, no cumplen ese papel? Entonces es aquí cuando entra el medio de comunicación, el periodista, a iniciar investigaciones, a descubrir hechos que los ponen en el tapete para que entonces luego las autoridades inicien su investigación. En realidad ese es el papel del medio de comunicación. No debería, digo, esto debería hacerlo la justicia, que para eso la pagamos entre todos, ¿no? Para que exista y para que fiscalice lo que tenga que fiscalizar. Efectivamente, sucede muchas veces porque muchas veces la justicia, los cuerpos del Estado que tendrían que hacerlo, no lo hacen, y entonces el periodista lo intenta, por supuesto con muchos menos medios y demás. Y yo creo que está muy bien, pero también a veces me preocupa que el periodista sustituya a la sociedad civil, como tú decías. Y entonces se produce este fenómeno raro en que mucha gente no hace nada porque espera que el periodista lo haga, ¿no? Y si acaso aplaude desde abajo, pero a mí me parece más importante que muchas personas decidan hacer lo que puedan, más que quedarse quietas y esperar que otro lo haga, en este caso el periodista. Me parece que es mucho más, si hay alguna sospecha, por ejemplo, sobre un gobernante, a mí me gusta mucho más que, no sé, salgan 10.000 personas a la calle y digan no queremos más que nos hagan lo que nos están haciendo, que un artículo en la prensa. Por supuesto no son alternativos, puede haber un artículo y puede haber las 10.000 personas. Lo que a mí me incomoda es cuando, como te decía antes, el periodista sustituye esa movilización de la sociedad. O a la sociedad. Sí. A cualquiera de ambas. En este momento en Panamá nosotros acabamos de sufrir una transición de gobierno, de julio al mes en el que estamos, hace muy poco, donde un nuevo presidente toma posesión de las riendas de este país y donde ahora empiezan a relucir muchos escándalos, escándalos de exfuncionarios que se enriquecieron durante este periodo de 4 o 5 años sin poder tener un argumento que justifique tal enriquecimiento. Entonces a veces la población se pregunta, porque se ve a este nuevo gobierno que está detrás de todos esos actos de corrupción. Entonces está el tema, o persigue lo que ocurrió en la anterior administración, o en realidad dirige las riendas del país, al modo de ver de Martín Caparrós. ¿Cómo debiera ser esta situación? Porque si no se hace, quedan los culpables, los que se enriquecieron
que sean castigados. Sí. No, yo no creo que sean alternativas, se pueden hacer las dos cosas. Digo, se puede dirigir el país y ver qué pasó en los años anteriores. Es muy curioso como en muchos de nuestros países, y en este caso hablo por ejemplo de la Argentina, un gobierno saliente, la principal preocupación de los últimos años de un gobierno saliente es dejar las cosas más o menos atadas para garantizarse que cuando termine de salir no terminen presos la mitad de sus integrantes, ¿no? Es lo que pasa en este momento con el gobierno argentino, que tiene un año más de vigencia hasta el fin del 2015 y que está preocupadísimo por ver cómo nombra jueces que le sean fieles, cómo desactiva aparatos de fiscalía y cosas por el estilo, para ver si zafan de pagar por los presuntos delitos que han cometido. Es duro porque eso es mucho peor para el manejo de la cosa pública que el hecho de después el gobierno siguiente tener que ocuparse de manejar la cosa pública y también de ocuparse de lo anterior. Pero, vamos a hacer una pausa, señor Martín. Perdón, yo hablo demasiado. En segundo vamos a regresar porque es interesante escuchar el análisis de un escritor que se ha dedicado por muchos años a estos temas y saber un poquito hasta dónde las leyes debieran ser modificadas. Porque han pasado muchos años y esto ocurre en distintos países, la Constitución y las normas tienen muchos años de vigencia y obviamente los tiempos y las situaciones han cambiado. Hacemos una pausa y en segundos estamos de regreso con esta entrevista especial de Martín Caparrós. Estamos de regreso desde aquí, desde el Hotel Alof, hoy conversando con Martín Caparrós, interesantes análisis que hemos escuchado y que ojalá nuestra clase política le preste muchísima atención porque a veces no les gusta escuchar a los de casa, pero este es un extranjero que tiene mucha experiencia en el campo y que definitivamente ha dado argumentos válidos en el día de hoy. Hablábamos un poquito de esa parte de fiscalizar, hablábamos un poquito de ese rol que tienen las autoridades y de el papel de llevar las riendas del país y también de perseguir los delitos que se pudieron cometer en la administración anterior. Cuando un presidente o la presidencia o el órgano ejecutivo interfiere en la toma de decisión de un procurador, de un contralor, que son figuras importantísimas para poder que exista transparencia. ¿Hacemos democracia? No, por supuesto que no. Se supone que la democracia dice muy claro que tiene que haber independencia de los poderes. También es cierto que esa independencia de los poderes casi siempre es mucho más formal que real, porque aunque no sé, un presidente no interfiera directamente, siempre está la sombra del poder, no solo del poder ejecutivo, sino de otros poderes, incluso que no forman parte de las instituciones, de los poderes económicos, de los poderes partidarios y demás, que actúan cuando un procurador tiene que tomar una decisión o deja de tomarla. Pero pensaba también en lo que decías sobre esta disyuntiva, digamos, entre ocupar el tiempo en gobernar y ocupar el tiempo en tratar de ver qué pasó en las administraciones anteriores. Y me parece que ver qué pasó y eventualmente castigar si hubo algún delito de las administraciones anteriores también es una forma de gobernar, porque tú no puedes gobernar dando la sensación de que permites que tus pares, tus amigos, tus conocidos hagan lo que se les canta. Porque entonces le estás diciendo a la sociedad, señores, aquí uno puede hacer lo que se le canta. Y para gobernar se supone que tienes que, antes que nada, hacer cumplir las leyes. Y una forma radical de hacer cumplir las leyes es aplicárselas a aquellos que te precedieron en ese cargo. Entonces, hacerlo es también trabajar para el presente y para el futuro, ¿no? Y las autoridades recientes también estar fiscalizando sus propias autoridades escogidas, porque creo que es algo que con esto que está pasando ahorita en Panamá está ocurriendo una realidad, señor Martín, en donde están saliendo muchos casos y muchos exfuncionarios van a ser investigados, pero también muchos panameños dicen, ok, está ocurriendo un aplauso de que se esté castigando el delito, pero esto tiene que seguir y se tiene que seguir dando, porque lo que ocurre es que el gobierno que está en el poder a veces no investiga o no fiscaliza sus propias acciones. Sí, no, es cierto. Tendríamos que intentar que obviamente que lo hagan. Ahora, también hay algo que pasa mucho en nuestros países, yo creo, que es que
todos los delitos de corrupción, con lo graves que son y demás, a veces ocupan tanto espacio en nuestra consideración de lo que está sucediendo, que nos hacen olvidar que un gobierno, además de ser honesto, importa por el programa de gobierno que tiene. Como nos hemos enfrentado en los últimos años con tantos gobiernos deshonestos, ahora parece que lo único que juzgáramos fuese su honestidad o deshonestidad, cuando en realidad lo decisivo que hay que juzgar de un gobierno, hay que dar por sentado que tiene que ser honesto y hay que hacer lo necesario para que lo sea, pero lo que vale la pena juzgar de un gobierno es cuál es su proyecto político, quiere decir, qué quiere hacer con todos nosotros, con la sociedad en la que vivimos, qué nos propone, qué nos ofrece, quiere, no sé, mejorar la salud y educación públicas para que quienes no tienen acceso puedan hacerlo, o prefiere fomentar la instalación de escuelas y hospitales privados para unos pocos, no sé qué, es una diferencia radical. Y las dos cosas se pueden hacer honestamente. Pero lo que hace la diferencia es el programa, el proyecto político, para quién, para qué sectores quiere gobernar cada partido o cada propuesta. Entonces, a veces olvidamos eso, porque estamos tan preocupados por los delitos que cometen los gobiernos que olvidamos de analizarlos en función de qué es lo que quieren hacer con todos nosotros. Pareciera que muchas personas en el mundo, y esto está ocurriendo en distintos países, utilizan la política como una manera de llenarse los bolsillos. Hemos visto cómo se ha ido degradando esa función que, entre comillas, tenía un político, que yo voy a hacer cosas positivas por este país. Entonces ese mensaje se da, pero al final cuando vemos que están terminando su gestión, casas millonarias, muchas propiedades, entonces el dinero de todo un país. Sí, es cierto. Pasa también, yo no sé aquí, la verdad que no sé cómo será, pero en la Argentina por lo menos lo que sucede es que la política en los últimos años ha sido muy desprestigiada, ¿no? Como actividad. Entonces es curioso, pero ya se dedican a ella básicamente los que no tienen muchas chances de dedicarse a otra cosa. Quiero decir, no es una primera elección de nadie. No es que un chico brillante, inteligente, emprendedor a los 18, 19 años dice, yo lo que quiero es hacer política porque eso me va a permitir ayudar a no sé qué o mejorar no sé cuánto. Es que los que no saben muy bien qué hacer con sus vidas terminan dedicándose a la política porque es una opción, tú decías, no tan complicada, bastante rentable aparentemente y demás. Entonces es muy curiosa esta estructura un poco perversa en la que estamos, según la cual hacemos que nos gobiernen, no sé si diría los peores, pero sí los mediocres, ¿no? Se supone que gobernar tendría que ser la tarea de los mejores de todos y que tendría que haber incentivos para que los mejores quisieran estar ahí. Y no es así no es así como sucede y así nos va. Bueno, creo que al final todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad cuando se avecina esa época electoral. No tenemos una bola de cristal, no podemos saber quién es honesto, quién no lo es, pero creo que allí empieza ese papel fundamental de todos para ejercer la democracia y para decir esa palabra tan bonita que se escucha, pero que es tan difícil de que se haga realidad. Bueno, señor Martín, creo que muy interesantes los comentarios, los análisis que nos ha hecho en el día de hoy el escritor argentino Martín Caparrós, que nos honra con su visita para hacer esos análisis interesantes de temas que en este momento aquejan la realidad nacional y que creo que al final la sociedad tiene un papel fundamental en todo esto, porque cuando ya se avecine esa época preelectoral no tenemos una bola de cristal, señores, pero tenemos que tener ese poder de discernir y de escoger autoridades que quieran trabajar por el país honradamente y honestamente y que no lo vean como una alcancía, como una profesión fácil en la que se van a llenar los bolsillos. Esperamos tenerlos próximamente por acá, por Panamá. Así que muchas gracias a usted por acompañarnos. Susana Elizabeth Castillo estuvo con ustedes desde aquí, desde el Hotel Aloft, en esta entrevista especial. Los espero próximamente. Hasta pronto.